Hola y bienvenido una vez más a Ventana Serena. Acomódate, ajusta la temperatura de tu habitación y deja que tu mente empiece a desacelerarse. En este episodio nos adentraremos en 55 casos públicos sin resolver que han marcado la historia moderna en distintas partes del mundo. Desapariciones enigmáticas, crímenes no aclarados y sucesos policiales que quedaron archivados en un callejón sin salida. Lejos de buscar el morbo o el sobresalto, abordaremos cada expediente desde una perspectiva fría, forense, cronológica y burocrática. Verás cómo, al analizar los hechos desprovistos de sensacionalismo mediático, la complejidad de la investigación criminal y los límites de la tecnología de cada época explican por qué la justicia no siempre logra cerrar un expediente. Cierra los ojos, respira despacio y deja que el relato constante te lleve hacia un sueño tranquilo. 1. El caso de la Dalia Negra y el asesinato de Elizabeth Short en Los Ángeles, 1947. El 15 de enero de 1947, el cuerpo sin vida de Elizabeth Short, una joven de 22 años, fue hallado en un terreno baldío en Leimert Park, Los Ángeles. El cuerpo había sido severamente mutilado y drenado de sangre antes de ser abandonado. Un crimen que la prensa de la época bautizó de inmediato como el caso de la Dalia Negra. La investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, fue una de las más masivas en la historia de la ciudad, acumulando más de 150 sospechosos y cientos de confesiones falsas provocadas por la desmedida cobertura periodística. Sin embargo, la falta de pruebas forenses de ADN, la contaminación de la escena del crimen por parte de transeúntes y reporteros antes de la llegada de los peritos, y la ausencia de testigos directos impidieron establecer un vínculo definitivo con ningún sospechoso. El expediente permanece abierto en los archivos fríos de la Policía de California, como un testimonio de los límites de la criminología de mediados del siglo XX. 2. El asesino del Zodíaco y la serie de cartas cifradas en California, 1968-1969. Entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, un individuo no identificado atacó a al menos 7 personas en el norte de California, dejando un saldo comprobado de 5 víctimas mortales. El agresor, que se autodenominó Zodíaco, envió una serie de cartas taquilleras y criptogramas a periódicos locales, exigiendo su publicación bajo amenaza de más ataques, a pesar de que uno de sus códigos más complejos, el criptograma Cibartos 8, fue descifrado por un profesor y su esposa en 1969, y otro más, el 10340, fue resuelto por cibernéticos en 2020. El contenido de los mensajes revelaba declaraciones poéticas y megalómanas, pero ninguna pista sobre su identidad real. Múltiples sospechosos principales, como Arthur Lake Allen, fueron investigados minuciosamente con pruebas de caligrafía, huellas dactilares y posteriormente cotejos de ADN, sin que ninguna prueba encajara con la rigurosidad requerida por un tribunal. 3. La desaparición de Madeleine McCann en Praia da Luz, Portugal, 2007. La noche del 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, desapareció de su habitación en un complejo turístico en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante a escasos 50 metros dentro del mismo recinto. El caso desencadenó la búsqueda internacional más mediática de la historia reciente, involucrando a la Policía Judiciaria Portuguesa, la Policía Metropolitana de Londres y agencias privadas de inteligencia. La investigación se vio gravemente obstaculizada en sus primeras horas por la demora en el cierre de fronteras marítimas y terrestres, la alteración del departamento por el flujo constante de personas y las discrepancias en las líneas de investigación entre las autoridades portuguesas y británicas. A pesar de los análisis de registros telefónicos, el rastreo de sospechosos europeos y las recientes líneas de investigación enfocadas en un ciudadano alemán encarcelado en su país, la localización exacta de la menor y la reconstrucción física de los hechos siguen inconclusas. 4. El misterio de la mujer de Isdal en las montañas de Noruega, 1970. En noviembre de 1970, el cuerpo calcinado de una mujer no identificada fue descubierto en el Valle de la Muerte de Isdalen, cerca de Bergen, Noruega. Las etiquetas de toda su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. Sus pertenencias tenían las marcas de fabricación borradas y en una maleta localizada en la estación de tren local se encontraron múltiples pasaportes falsos con identidades europeas, pelucas y un diario codificado. Los análisis forenses revelaron que la mujer falleció por una combinación de quemaduras y envenenamiento por monóxido de carbono e ingesta masiva de pastillas para dormir. Los registros de inmigración indicaron que la mujer había viajado por toda Europa utilizando al menos 8 nombres falsos. Estudios recientes de isótopos de estroncio en sus dientes
sugieren que creció en la región limítrofe entre Francia y Alemania, pero su verdadera identidad, su profesión real y la causa definitiva de su presencia en un acantilado noruego siguen sin ser esclarecidas. 5. El caso del monstruo de las 21 caras y el chantaje a las empresas Glico y Morinaga en Japón. 1984. En 1984, un grupo extorsionador sin identificar que se hacía llamar el monstruo de las 21 caras aterrorizó a la industria alimentaria japonesa. El grupo comenzó secuestrando al presidente de la corporación confitera Glico, quien logró escapar por sus propios medios días después. Posteriormente, el grupo envió cartas burlonas a la policía y colocó cajas de dulces de la marca Morinaga impregnadas con cianuro de potasio en estantes de supermercados, obligando a retirar millones de dólares en productos de todo el país. A pesar de movilizar a más de 1 millón de agentes de policía, revisar miles de horas de grabaciones de seguridad en tiendas y obtener retratos hablados de un sospechoso conocido como el hombre de los ojos de zorro, los extorsionadores nunca cobraron un solo rescate y desaparecieron en 1985 enviando una última carta en la que anunciaban el fin de sus actividades. El plazo legal de prescripción caducó en el año 2000 sin una sola detención. 6. La masacre de la familia en la granja de Hinterkaifeck en Alemania, 1922. En la noche del 31 de marzo de 1922, los 6 residentes de la granja aislada de Hinterkaifeck, ubicada a 70 kilómetros al norte de Múnich, fueron asesinados con un pico de labranza, Reutaue. Las víctimas incluyeron a un matrimonio mayor, su hija viuda, sus 2 nietos y la empleada doméstica, quien había llegado a la propiedad apenas unas horas antes del ataque. La investigación de la policía de Múnich reveló detalles perturbadores. Días antes, el dueño de la casa había reportado haber visto huellas en la nieve que salían del bosque y se dirigían a la granja sin huellas de regreso, además de escuchar ruidos en el ático. Las autopsias confirmaron que el agresor o agresores permanecieron en la propiedad durante varios días después de los asesinatos, alimentando al ganado y consumiendo alimentos de la cocina. Se interrogó a más de 100 sospechosos, incluidos vecinos y exempleados, pero la falta de conservación de la escena y la pérdida de pruebas durante la Segunda Guerra Mundial dejaron el caso cerrado para siempre. 7. La desaparición de Lars Mittank en el aeropuerto de Varna, Bulgaria, 2014. En julio de 2014, Lars Mittank, un turista alemán de 28 años, viajó con un grupo de amigos a la ciudad costera de Varna, Bulgaria. Tras verse envuelto en un altercado callejero que le provocó una rotura de tímpano, un médico local le aconsejó no volar de inmediato por la presión del aire y le recetó un antibiótico. Mittank se alojó solo en un hotel económico de la zona, donde comenzó a mostrar comportamientos paranoiaqueos, enviando mensajes a su madre afirmando que se sentía perseguido. El 8 de julio acudió al consultorio médico del aeropuerto de Varna para recibir autorización de viaje. Mientras conversaba con el médico, la entrada de un operario de construcción hizo que Mittank entrara en pánico repentino. Salió corriendo del consultorio, abandonó su equipaje, pasaporte, teléfono y dinero, cruzó el terminal a toda prisa, escaló una cerca de 3 metros y se adentró en los frondosos bosques que rodean el aeropuerto. Las cámaras de seguridad registraron toda la huida, pero los operativos de búsqueda no hallaron ni un solo rastro en la zona. 8. Los asesinatos de la cabaña 28 de Keddie en California, 1981. El 11 de abril de 1981, en la tranquila comunidad de resort de Keddie, California, Glenna Sue Sharp, su hijo John de 15 años y su amigo Dana Wingate de 17, fueron brutalmente asesinados dentro de la cabaña 28, mientras que la hija menor, Tina, de 12 años, fue secuestrada de la escena. Sus restos fueron localizados 3 años después a kilómetros de distancia. Sorprendentemente, 2 hijos pequeños de Sharp y un amigo de ellos dormían en una habitación contigua dentro de la misma cabaña y no resultaron lastimados ni despertaron durante el ataque. La investigación de la oficina del alguacil del condado de Plumas sufrió graves fallas de procedimiento desde el primer día. No se acordonó debidamente el área, se ignoraron declaraciones clave de los vecinos y se omitieron líneas de investigación que apuntaban a 2 hombres locales con antecedentes penales que tenían vínculos directos con las víctimas. La cabaña fue demolida en 2004 sin que se presentaran cargos formales contra nadie. 9. La desaparición de los hermanos Beaumont en Adelaida, Australia, 1966. El 26 de enero de 1966, en pleno día festivo del Australia Day, los 3 hermanos Beaumont, Jane de 9 años, Arna de 7 y Grant de 4,
Tomaron un autobús desde su casa en el suburbio de Somerton Park hacia la cercana playa de Glenelg, a 5 minutos de distancia. Tenían instrucciones de regresar a las 12:00 del mediodía. Múltiples testigos los vieron jugando pacíficamente en la playa y en un parque cercano en compañía de un hombre alto, rubio y de complexión delgada vestido con traje de baño. Una vendedora de la pastelería local confirmó que la niña mayor compró comida con un billete de valor superior al dinero con el que habían salido de casa, lo que insinuaba que el hombre les había dado efectivo. Los 3 niños jamás regresaron a casa. La búsqueda subsecuente fue la más extensa en la historia de Australia del Sur, revisando pozos, excavaciones urbanas y listados de delincuentes en todo el país. Pero jamás se encontró una sola prenda ni rastro físico de los 3 menores. 10. El asesinato de John Bennett Ramsey en Boulder, Colorado, 1996. En la mañana del 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey realizó una llamada al 911, reportando que su hija de 6 años, la reina de belleza infantil John Bennett Ramsey, había sido secuestrada de su casa en Boulder, Colorado. En la escalera de la residencia, la madre halló una carta de rescate manuscrita de 3 páginas redactada con un estilo inusualmente largo y exigiendo la suma de $118,000. Horas después, durante una revisión de la vivienda encabezada por el propio padre, el cuerpo sin vida de la pequeña fue hallado en el sótano con signos de asfixia y traumatismo craneal. La investigación policial estuvo viciada desde el inicio. La escena del crimen no fue preservada, permitiendo el libre tránsito de familiares y amigos que alteraron potenciales pruebas de huellas y fibras. Las sospechas iniciales se centraron en el núcleo familiar debido a la longitud de la nota de rescate y la coincidencia exacta de la cifra con un bono laboral del padre. Pero en 2008, el análisis de perfiles de ADN de toque hallados en la ropa de la víctima descartó a los familiares directos, dejando el caso sumido en contradicciones sin resolver. 11. Los asesinatos del hacha de Villisca en Iowa, 1912. En la noche del 9 de junio de 1912, en la pequeña comunidad rural de Villisca, Iowa, los 6 miembros de la familia Moore y 2 niñas vecinas que se habían quedado a pernoctar fueron asesinados mientras dormían en sus camas. El arma utilizada fue un hacha perteneciente al propio dueño de la casa, hallada posteriormente en el piso del huésped con restos de evidencia. El agresor cubrió los rostros de todas las víctimas con sábanas, colocó telas oscuras sobre todos los espejos y ventanas de la vivienda y lavó sus manos en un cuenco con agua en la cocina antes de cerrar la puerta con llave por fuera y retirarse en la oscuridad. La falta de protocolos policiales en el siglo XX permitió que más de 100 residentes curiosos ingresaran a la casa antes de la llegada de los detectives estatales, destruyendo cualquier pista de pisadas o impresiones táctiles. Entre los sospechosos figuraron un senador estatal con rencillas comerciales, un predicador itinerante y un asesino en serie itinerante, pero ninguno pudo ser procesado con certeza. 12. La desaparición de Kyron Horman en Oregón, 2010. El 4 de junio de 2010, Kyron Horman, un niño de 7 años, acudió a la escuela primaria Skyline en Portland, Oregón, para participar en una feria de ciencias matutina. Su madrastra, Terry Horman, asistió con él, le tomó una fotografía junto a su proyecto escolar a las 8:15 a.m. y declaró haberlo visto caminar por el pasillo hacia su aula de clase antes de retirarse del recinto. Sin embargo, el niño no estuvo presente en el pase de lista de las 8:45 a.m., y la escuela no notificó la ausencia a los padres hasta que el autobús escolar no lo trajo de vuelta por la tarde. Se desplegó la búsqueda terrestre más grande en la historia del estado de Oregón, rastreando minuciosamente bosques, estanques y zonas residenciales circundantes. Las autoridades dirigieron la atención investigativa hacia la madrastra, tras descubrirse inconsistencias en sus declaraciones de tiempo y recorridos durante esa mañana. Pero a pesar de los intensos interrogatorios y el rastreo telefónico por satélite, no se han hallado cargos ni rastros del menor. 13. Los asesinatos de Texarkana y el fantasma del crepúsculo, 1946. Durante la primavera de 1946, la ciudad fronteriza de Texarkana, ubicada entre el límite de Texas y Arkansas, fue escenario de una serie de emboscadas nocturnas a parejas estacionadas en zonas rurales aisladas. Un agresor no identificado, descrito por los sobrevivientes como un hombre alto que llevaba una capucha de tela blanca con agujeros para los ojos, atacó a 8 personas, provocando la muerte de 5 de ellas en un periodo de 10 semanas. La psicosis colectiva llevó a los habitantes a atrincherarse en sus viviendas al anochecer y a la intervención masiva de los Texas Rangers. Se interrogó a más de 400 sospechosos y se siguió la pista de un delincuente de poca monta especialista en robo de vehículos llamado Joel Sweeney, cuya esposa dio detalles coincidentes sobre los ataques pero rehusó testificar en un tribunal.
Ante la ausencia de huellas dactilares legibles o pruebas físicas directas de los crímenes, Sweeney fue encarcelado solo por robo de automóviles, dejando los homicidios sin condena formal. 14. Los envenenamientos con Tylenol en Chicago, 1982. A finales de septiembre de 1982, 7 personas en el área metropolitana de Chicago fallecieron repentinamente tras ingerir cápsulas de Tylenol de fuerza máxima. Las investigaciones químicas descubrieron rápidamente que las cápsulas habían sido adulteradas con dosis mortales de cianuro de potasio. El perpetrador no había manipulado el producto en la planta de fabricación, sino que compró o sustrajo frascos de los estantes de varias farmacias y supermercados locales, introdujo la sustancia tóxica en las cápsulas en un lugar privado, y luego devolvió los frascos disimuladamente a los estantes para que fueran adquiridos por consumidores al azar. Este acto de sabotaje provocó el pánico nacional, la retirada inmediata de 31 millones de frascos del mercado, y un cambio permanente en la industria farmacéutica mundial, con la invención de los sellos de seguridad heroicos y empaques a prueba de manipulaciones. Un hombre llamado James William Lewis envió una carta exigiendo $1 millón para detener los asesinatos, pero se comprobó que era un extorsionador de oportunidad sin vínculo con el sabotaje físico. El autor intelectual original jamás fue identificado. 15. La desaparición de Ilenia Carrisi en Nueva Orleans, 1994. En enero de 1994, Ilenia Carrisi, una celebridad de la televisión italiana e hija de los famosos cantantes Albano Carrisi y Romina Power, desapareció sin dejar rastro mientras se hospedaba en un hotel económico del barrio francés de Nueva Orleans, Estados Unidos. La joven de 23 años había estado viajando sola por América del Norte, recolectando material para un libro. La investigación policial se centró en Alexander Masekela, un músico callejero de 54 años con quien Ilenia compartía habitación, y quien intentó pagar la cuenta del hotel utilizando los cheques de viajero de la joven días después de su desaparición. Sin embargo, Masekela fue liberado por falta de pruebas físicas de violencia. Un guardia de seguridad nocturno del Acuario de las Américas declaró haber visto a una mujer joven de descripción similar saltar voluntariamente al río Mississippi la noche del 6 de enero, afirmando: «Yo pertenezco al agua», aunque las búsquedas fluviales del cuerpo resultaron infructuosas. 16. La desaparición de Tara Calico y la enigmática fotografía de la cámara Polaroid, 1988. En septiembre de 1988, Tara Calico, una estudiante universitaria de 19 años, salió a hacer su rutina habitual de 58 kilómetros en bicicleta cerca de su casa en Belén, Nuevo México. Le pidió a su madre que fuera a buscarla si no regresaba a las 12:30 p.m., ya que tenía un partido de tenis. Jamás volvió. 9 meses después, a 2.600 kilómetros de distancia en Florida, se encontró en el estacionamiento de una tienda una fotografía instantánea Polaroid que mostraba a una joven y a un niño pequeño atados y amordazados en la parte trasera de una furgoneta. Aunque la madre de Tara creyó identificar a su hija por una cicatriz en la pierna, los análisis del FBI sobre la foto resultaron técnicamente inconclusos. Una división del laboratorio afirmó que era ella, otra dijo que no, y Scotland Yard concluyó que, tal vez. Décadas después, el expediente sigue abierto en el condado de Valencia, demostrando que tener una prueba fotográfica espeluznante no sirve de mucho si la imagen tiene peor resolución que un video de seguridad de un cajero automático en los años 80. 17. El caso de Brian Shaffer y el bar con una sola entrada vigilada, 2006. El 1 de abril de 2006, Brian Shaffer, un estudiante de medicina de 27 años, decidió salir de fiesta con sus amigos a un bar en Columbus, Ohio. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento exacto en que Brian subió por la escalera mecánica e ingresó al bar a la 1:15 a.m. Las mismas cámaras que cubrían ininterrumpidamente la única entrada y salida pública del recinto jamás lo registraron saliendo. La policía de Columbus revisó minuciosamente cada fotograma de las grabaciones de esa noche, analizó la salida de emergencia de servicio, que daba a un sitio de construcción sin pavimentar y lleno de barro sin huellas, y rastreó el sistema de alcantarillado. Brian Shaffer simplemente se evaporó dentro de un edificio comercial de 2 pisos, dejando a los investigadores con la fascinante teoría policial de que o bien descubrió la teletransportación o la calidad de las cámaras de seguridad urbanas de 2006 dejaba bastante que desear. 18. El caso de los amantes de la máscara de plomo en Brasil, 1966.
En agosto de 1966, un joven que volaba una cometa en la colina de Vintem, en Niterói, Brasil, encontró los cuerpos sin vida de Manuel Pereira de Cruz y Miguel José Viana, dos técnicos en electrónica. Ambos vestían trajes formales de vestir, impermeables transparentes y llevaban puestas máscaras de plomo sobre los ojos sin orificios para ver, del tipo usado para protegerse de la radiación. Junto a ellos había una libreta con instrucciones sumamente metódicas. 16:30, estar en el lugar determinado. 18:30, ingerir cápsulas. Tras el efecto proteger metales, esperar señal máscara. Las autopsias no encontraron rastros de violencia física, y debido a la extrema demora de los peritos en realizar los exámenes toxicológicos, los órganos internos se deterioraron sin poder determinar qué sustancia química contenían las cápsulas. Todo indica que ambos ingenieros fueron víctimas de una estafa místico-científica, montada por algún charlatán local que les prometió contacto espiritual a cambio de comprar impermeables y pastillas misteriosas a precio de oro. 19. La masacre de la familia Setagaya en Tokio, 2000. En la víspera de Año Nuevo del año 2000, un desconocido ingresó a la vivienda de la familia Miyazawa en un tranquilo barrio de Tokio y acabó con la vida de los 4 integrantes. Lo desconcertante del caso no fue la falta de pistas, sino el exceso absurdo de ellas. El asesino permaneció entre 2 y 10 horas en la casa tras el crimen. Usó la computadora de la familia para navegar por internet y comprar boletos de teatro. Se comió 4 helados del congelador. Usó el baño. Se curó una herida con el botiquín de la casa. Durmió en el sofá y dejó abandonada toda su ropa, su riñonera y el arma del crimen. A pesar de contar con el ADN completo del sospechoso, sus huellas dactilares, su grupo sanguíneo y el rastreo exacto de las prendas de vestir, solo se vendieron 130 sudaderas de ese modelo en todo Japón. La policía japonesa ha movilizado a más de 246,000 investigadores en 2 décadas sin lograr una sola coincidencia en sus bases de datos. Un récord de ineficiencia burocrática digno de un aplauso pausado. 20. El enigma de Peter Bergman y el chequeo perfecto en Sligo, Irlanda, 2009. En junio de 2009, un hombre de edad avanzada que se registró bajo el nombre falso de Peter Bergman llegó a la costera ciudad de Sligo, Irlanda. Durante 3 días, las cámaras del hotel y de la calle lo grabaron saliendo periódicamente de su habitación, cargando una bolsa de plástico negra llena. Cada vez que regresaba, volvía con las manos vacías. La policía descubrió después que caminaba por rincones ciegos de la ciudad para ir tirando sus pertenencias una a una, asegurándose de no dejar ni un solo efecto personal. Etiqueta, documento o cepillo de dientes. Su cuerpo fue encontrado en la playa de Rosses Point, sin signos de violencia ni ahogamiento. La autopsia reveló que padecía un cáncer terminal avanzado y ataques cardíacos previos, pero no había rastro de medicación en su cuerpo. Peter Bergman organizó una operación de borrado de identidad digna de una película de espías, solo para tener el derecho administrativo de irse de este mundo de la forma más privada y metódica posible. 21. El robo del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, 1990. En la madrugada del 18 de marzo de 1990, 2 hombres disfrazados de oficiales de policía de Boston llamaron a la puerta de servicio del Museo Isabella Stewart Gardner, alegando responder a una llamada de disturbios. Los 2 guardias de seguridad nocturnos, violando todos los protocolos de seguridad de la institución, les permitieron el acceso. En cuestión de minutos, los guardias terminaron maniatados con cinta adhesiva en el sótano, mientras los delincuentes se paseaban con absoluta calma durante 81 minutos por las galerías, recortando con navajas 13 obras de arte valoradas en más de $500 millones, incluyendo lienzos invaluables de Rembrandt y Vermeer. Los ladrones ni siquiera se molestaron en llevarse las obras más caras del museo que estaban al lado. Seleccionaron al azar y se llevaron el servidor de las cintas de video de seguridad, pero dejaron las marcas de movimiento. 36 años después, los marcos vacíos siguen colgados en las paredes del museo, como un doloroso recordatorio de que nunca hay que abrirle la puerta a nadie a las 2 de la mañana, aunque lleve uniforme. 22. La desaparición de Maura Murray en las montañas de New Hampshire, 2004. El 9 de febrero de 2004, Maura Murray, una estudiante de enfermería de 21 años de la Universidad de Massachusetts, empaquetó sus pertenencias, retiró dinero del cajero, compró alcohol y condujo hacia el norte sin avisarle a nadie. Alrededor de las 7:00 p.m., estrelló su vehículo contra una cerca de nieve en una curva oscura de la Ruta 112 en Woodsville, New Hampshire. Un chofer de autobús escolar que vivía al lado se detuvo para ofrecerle ayuda. Maura se negó y le pidió que no llamara a la policía. El vecino fue a su casa y llamó al 911 de todos modos.
La primera patrulla de la policía llegó exactamente 9 minutos después de la llamada. En ese lapso de 9 minutos, Maura Murray desapareció de la escena sin dejar huellas en la nieve fresca a los lados del camino, ni rastros en el asfalto. La combinación de una decisión impulsiva de fin de semana con un despiste al volante terminó generando uno de los misterios más sobreanalizados en la historia de los foros de Internet. 23. El crimen de la cabaña en el caso de la familia Jamieson, 2009. En octubre de 2009, Bobby Jamieson, su esposa Sherilyn y su hija Madison, de 6 años, desaparecieron en las montañas de Sans Bois, Oklahoma, mientras buscaban comprar una parcela de tierra. Su camioneta fue encontrada abandonada días después en un camino rural desolado. El vehículo no presentaba daños y dentro se halló a la perra de la familia hambrienta pero viva, junto con los teléfonos celulares, las billeteras, los mapas y $32,000 en efectivo debajo del asiento del conductor. Las grabaciones de la cámara de seguridad de su casa antes de salir mostraron a la pareja caminando de un lado a otro en un trance casi catatónico, guardando cosas en la camioneta sin hablarse. 4 años después, unos cazadores encontraron sus restos a 3 kilómetros del vehículo. La policía teorizó desde un ajuste de cuentas por drogas hasta un episodio psicótico inducido por culto local, probando que llevar $32,000 en efectivo a un bosque solitario rara vez termina con un final feliz. 24. El espía de la maleta, el caso de Garrett Williams en Londres, 2010. En agosto de 2010, el cuerpo sin vida de Garrett Williams, un matemático de 31 años y analista de criptografía que trabajaba para el servicio de inteligencia británico MI6, fue encontrado dentro de su departamento de seguridad en Pimlico, Londres. El cadáver de Williams estaba desnudo dentro de una bolsa de lona deportiva de North Face, cerrada con candado por fuera y colocada impecablemente dentro de la bañera vacía. La llave del candado estaba dentro de la bolsa, debajo de su cuerpo, y no se encontraron huellas dactilares ni rastros de ADN de terceras personas en la bolsa, la bañera o el candado. Tras años de especulaciones sobre asesinatos por agentes rusos o tecnología estatal secreta, la Policía Metropolitana de Londres cerró la investigación concluyendo de manera oficial que lo más probable era que se tratara de un accidente trágico sin intervención de terceros, sugiriendo que el matemático ingresó voluntariamente a la bolsa y se encerró por accidente. Una explicación oficial tan mala que rozaba el descaro burocrático. 25. La desaparición de Andrew Gosden en la estación de King's Cross, 2007. El 14 de septiembre de 2007, Andrew Gosden, un niño británico de 14 años con un expediente escolar perfecto, no fue a la escuela en Doncaster. En su lugar, esperó a que sus padres se fueran a trabajar, caminó al cajero automático, retiró casi todo su dinero, 200 libras, y compró un boleto de tren de solo ida hacia la estación de King's Cross en Londres. Las cámaras del terminal lo registraron saliendo a la calle a las 11:28 am. Y esa fue la última vez que se supo de él. El caso es un manual de negligencia policial de rutina. La policía de Yorkshire no solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del metro de Londres hasta 27 días después de la denuncia, momento en el cual los videos ya habían sido borrados automáticamente por el sistema. Andrew no tenía celular, ni cuenta de correo electrónico, ni perfil en redes sociales, demostrando que en el siglo XXI basta una pequeña demora administrativa de la policía para que alguien se vuelva literalmente invisible. 26. El asesinato de Olof Palme y la investigación burocrática sueca, 1986. El 28 de febrero de 1986, el primer ministro de Suecia, Olof Palme, caminaba de regreso a su casa por la calle Sveavägen en Estocolmo junto a su esposa. Tras asistir al cine sin escolta de seguridad, un hombre se les acercó por la espalda, le disparó a quemarropa con un revólver 357 Magnum y huyó a pie por unas escaleras cercanas. La investigación subsiguiente fue una comedia de errores gubernamentales. La escena del crimen no fue acordonada debidamente, permitiendo que pitones pisaran los rastros de sangre y recogieran los casquillos antes que la policía. El teléfono de emergencias tardó minutos en transmitir la alerta, y las fronteras no se cerraron a tiempo. Tras investigar a más de 10,000 personas durante 34 años y gastar millones de coronas en teorías que involucraban desde el PKK kurdo hasta los servicios secretos sudafricanos, la fiscalía cerró el caso en 2020, acusando a un diseñador gráfico llamado Stig Engström, quien había muerto años atrás y contra quien no tenían una sola prueba física firme. 27. Las cartas del anónimo de Circleville y el acoso telefónico en Ohio, 1977.
A partir de 1977, los residentes de la pequeña ciudad de Circleville, Ohio, comenzaron a recibir cientos de cartas anónimas escritas en letras de molde cuadradas y sarcásticas, detallando presuntos romances extramaritales y secretos oscuros de los habitantes. Cuando Mary Gillespie fue señalada en las cartas de tener un romance con el superintendente de escuelas, su esposo Paul recibió una llamada amenazante y poco después falleció en un extraño accidente automovilístico con altos niveles de alcohol en sangre. Tiempo después, Mary encontró una trampa mortal en la carretera con una pistola cargada diseñada para disparar al jalar un letrero. La policía arrestó al cuñado de Mary, Paul Freshour, asignándole la autoría de las cartas y condenándolo a prisión. Lo absurdo del caso es que, mientras Freshour estaba encerrado en aislamiento total en una cárcel de máxima seguridad, sin acceso a papel ni bolígrafos, las cartas sarcásticas de Circleville continuaron llegando por miles a los buzones de los ciudadanos, e incluso el propio alcaide de la prisión recibió una carta que decía: «Paul, ahora sabes que no puedes atraparme». Llegamos exactamente a la mitad de nuestros 55 casos públicos, sin resolver explicados con esta calma casi anestésica. Si analizar la ineptitud policial, las fallas de la tecnología de época y las extrañas decisiones humanas te está sirviendo para desconectar del estrés del día y pegar el ojo, ayúdanos a mantener este espacio de paz. Tómate 2 segundos para suscribirte al canal Ventana Serena, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Además, déjame en los comentarios, de estos primeros 27 casos, ¿cuál te parece que tuvo la explicación policial más perezosa de la historia? Te leo mientras dejas que el sueño haga su trabajo. Continuemos con el bloque final. 28. La deriva del yate K segundos y los 3 marineros ausentes, 2007. En abril de 2007, un helicóptero de rescate divisó el catamarán de 9.8 metros K segundo a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral en Australia. Cuando los inspectores abordaron la nave, encontraron una escena que parecía sacada de un cuento de fantasía, pero en versión marítima y aburrida. El motor estaba encendido y en marcha. La mesa tenía la comida servida. La computadora portátil estaba encendida sobre el escritorio. Los chalecos salvavidas estaban colgados en sus percheros y la radio de emergencia funcionaba perfectamente. La tripulación, formada por 3 marineros experimentados de entre 56 y 69 años, no estaba a bordo. La investigación forense del Tribunal Forense de Queensland concluyó que no hubo fuerzas paranormales ni piratas. Uno de los hombres intentó liberar una cuerda enredada en la hélice. Cayó al agua. El segundo saltó a rescatarlo sin ponerse chaleco. Y el tercero, al intentar realizar una maniobra rápida con la vela para dar la vuelta, fue golpeado por la botavara y tirado al mar, dejando al barco navegando solo en piloto automático. 29. El robo del Banco de Niza y la banda del alcantarillado de Albert Spaggiari, 1976. En julio de 1976, durante un fin de semana festivo en Francia, una banda de delincuentes ingresó a la bóveda principal de la sucursal del Banco Société Générale en Niza. Durante 2 meses, excavaron un túnel de 8 metros desde el sistema de alcantarillado de la ciudad hasta atravesar la pared de hormigón armado de la bóveda. No usaron explosivos, cavaron a mano, instalaron luz eléctrica, alfombraron el túnel y llevaron comida. Se abrieron 371 cajas de seguridad y se llevaron un botín equivalente a más de 30 millones de euros actuales. Antes de irse, la banda dejó pintado en la pared de la bóveda un mensaje que se volvió famoso: sin armas, sin odio y sin violencia. Aunque el cerebro de la operación, Albert Spaggiari, fue arrestado tiempo después, logró escapar dramáticamente saltando por la ventana del despacho del juez durante su declaración y abordó una motocicleta que lo esperaba abajo. Murió en la impunidad años después, y la mayor parte del botín jamás fue recuperada por el gobierno francés. 30. La desaparición de la pequeña Asha Degree en Carolina del Norte, 2000. En la madrugada del 14 de febrero de 2000, en medio de una tormenta eléctrica voraz y lluvias torrenciales en Shelby, Carolina del Norte, Asha Degree, una niña de 9 años, se levantó en silencio de su cama, empacó su mochila con ropa de cambio y salió caminando sola por la carretera 18 de los Estados Unidos. 2 conductores diferentes declararon haber visto a una niña pequeña caminando por la orilla de la carretera sin abrigo entre las 3:30 am y las 4:15 am. Cuando uno de los conductores dio la vuelta para verificar si necesitaba ayuda, la pequeña se asustó y corrió hacia la oscuridad del bosque. Un año después, su mochila fue encontrada enterrada a kilómetros de distancia, envuelta cuidadosamente en bolsas de plástico negras de basura. Hasta el día de hoy,
Nadie entiende qué pudo motivar a una niña de 9 años, que le temía a la oscuridad y a las tormentas, a salir caminando en medio de la noche hacia un bosque desolado. 31. La fuga de Antonio Anglés tras el crimen de Alcácer en España, 1992. En noviembre de 1992, la trágica desaparición y homicidio de 3 adolescentes en Alcácer, Valencia, derivó en la captura de Miquel Ricard, pero su principal compinche, Antonio Anglés, inició una de las huidas más estrafalarias de la historia policial europea. Anglés saltó por una ventana ante las narices de la Guardia Civil, se tintó el pelo de rubio en una peluquería local y cruzó media España en trenes y autobuses sin que ningún control policial lo detectara. Tras secuestrar a un camionero y llegar a Lisboa, se coló como polizón en el barco mercante City of Plymouth con destino a Irlanda. Cuando la tripulación lo descubrió y lo encerró en un camarote bajo llave, Anglés logró escapar de nuevo saltando al agua helada cerca de las costas irlandesas con un salvavidas de chaleco. 34 años después, no se sabe si el prófugo más buscado de España descansa en el fondo del Mar del Norte, o si la policía noventera simplemente sufrió una de las mayores crisis de descoordinación de la década. 32. La desaparición de las 3 de Springfield en Missouri, 1992. La mañana del 7 de junio de 1992, en Springfield, Missouri, Susan Streeter, Stacy McCall y la madre de Susan, Cheryl Levitt, desaparecieron de la vivienda familiar tras asistir a una fiesta de graduación escolar. Lo enigmático del caso fue la total ausencia de desorden. La tulipa de cristal de la lámpara del porche estaba rota en el suelo, pero la puerta principal no tenía marcas de forzamiento. Dentro de la casa estaban los autos de las 3 mujeres estacionados afuera, sus billeteras, llaves, cigarrillos y los perros de la familia tranquilos. La investigación se arruinó en las primeras 2 horas, porque unos 20 amigos y familiares preocupados entraron a la vivienda, limpiaron el cristal roto del porche, usaron el teléfono de la escena y barrieron la cocina antes de que llegaran los peritos. La buena intención de los vecinos destruyó cualquier rastro de ADN o huellas, dejando el caso archivado como un triste recordatorio de que la cortesía vecinal y la criminología no se mezclan. 33. El caso de la familia Dupont de Ligonnès en Nantes, Francia, 2011. En abril de 2011, los cuerpos de Agnès Dupont de Ligonnès, sus 4 hijos y sus 2 perros fueron hallados enterrados bajo la terraza del jardín de su casa en Nantes, cuidadosamente envueltos en sábanas y cal viva. El principal sospechoso, el padre de familia Xavier Dupont de Ligonnès, ejecutó una maniobra de distracción burocrática antes de huir. Envió cartas a las escuelas notificando la baja de los chicos por un traslado laboral urgente. Pagó el alquiler por adelantado, canceló el contrato de luz y envió una carta a sus familiares afirmando que era un agente secreto de la DEA estadounidense y que entraba al programa de protección de testigos. Después, Xavier se paseó por varios hoteles del sur de Francia pagando con su tarjeta de crédito y saludando sonriente a las cámaras de seguridad hasta que abandonó su auto y caminó hacia los montes. Jamás se volvió a saber de él. 34. El asesino del torso de Cleveland y el fracaso de Eliot Ness, 1935-1938. Durante la Gran Depresión, un asesino en serie no identificado decapitó y desmembró a al menos 12 personas en el empobrecido barrio de Kingsbury Run en Cleveland, Ohio. La mayoría de las víctimas eran personas sin hogar cuyos cuerpos aparecían en el arroyo local. El caso fue asignado a Eliot Ness, el famoso detective que había liderado a los intocables contra Al Capone en Chicago, y que en ese momento ejercía como director de seguridad pública de la ciudad. Tras años de frustración sin poder identificar al agresor ni recolectar pruebas físicas sólidas en los barrios de chabolas, la solución desesperada de Ness fue enviar a la policía a desalojar y quemar hasta los cimientos todo el asentamiento de barracas de Kingsbury Run. El asesino dejó de atacar en esa zona, pero la identidad del criminal jamás fue descubierta, demostrando que prenderle fuego al vecindario no equivale exactamente a resolver un expediente. 35. El asalto al Banco Central de Fortaleza en Brasil, 2005. En agosto de 2005, una banda de ladrones ejecutó en Fortaleza, Brasil, uno de los robos de banco más calculados de la historia. 3 meses antes del golpe, los delincuentes alquilaron una casa a una cuadra de la sucursal del Banco Central, montando una empresa falsa de césped artificial para justificar la salida diaria de toneladas de tierra en camiones. Excavaron un túnel de 78 metros de longitud a 3 metros de profundidad, equipado con iluminación eléctrica, aire acondicionado y paredes revestidas de madera.
El fin de semana del ataque, atravesaron 1,5 metros de hormigón armado con malla de acero e ingresaron a la bóveda principal, llevándose más de 160 millones de reales en billetes usados de 50 reales que no estaban correlacionados por número de serie. La policía no se enteró del robo hasta el lunes por la mañana, cuando los empleados llegaron a trabajar y descubrieron un agujero en el piso de la bóveda. 36. La desaparición de Claudia Lawrence en York, Reino Unido, 2009. Claudia Lawrence, una chef de 35 años que trabajaba en la Universidad de York, fue vista por última vez en las cámaras de seguridad regresando a su vivienda el 18 de marzo de 2009. Esa noche habló por teléfono con su madre de forma completamente normal. A la mañana siguiente no se presentó a su turno de trabajo a las 6:00 a.m. No había signos de entrada forzada en su casa. Su cama estaba hecha, sus pertenencias de valor estaban intactas y solo faltaban su bolso de mano y sus cuchillos de cocina profesionales. La policía de North Yorkshire movilizó a cientos de agentes, registró más de 1,000 viviendas e interrogó a docenas de sospechosos masculinos, con los que la víctima mantenía relaciones personales discretas. Sin embargo, la falta absoluta de rastros de ADN, llamadas de extorsión o testigos presenciales mantuvo la investigación congelada en un laberinto de conjeturas sobre su vida privada. 37. El insólito hallazgo de Joshua Maddox dentro de una chimenea en Colorado, 2008. En mayo de 2008, Joshua Maddox, un joven de 18 años de Woodland Park, Colorado, salió a dar un paseo a pie y no regresó. Su paradero fue un misterio durante 7 años, hasta que en 2015 una excavadora contratada para demoler una cabaña de madera abandonada a solo 2 cuadras de su casa, volcó la estructura de la chimenea. En el interior del ducto de mampostería se encontraron los restos de Joshua en posición fetal. Lo absurdo del caso radicó en las conclusiones oficiales iniciales. La policía dictaminó que el joven intentó entrar voluntariamente a la cabaña bajando por la chimenea, estilo Papá Noel, y quedó atascado, declarando la muerte como un accidente. La familia del joven cuestionó agriamente la teoría, señalando que la cabaña tenía las puertas abiertas de par en par, que la chimenea estaba bloqueada en su parte superior con una gruesa malla de acero, y que los pantalones del joven estaban doblados pulcramente dentro de la habitación. 38. La desaparición de Ray Gricar y el borrado de datos en Pensilvania, 2005. Ray Gricar, el fiscal de distrito del condado de Centre en Pensilvania, llamó a su pareja en abril de 2005 para decirle que estaba dando un paseo en auto por el campo. Nunca regresó. Su automóvil de servicio fue encontrado estacionado afuera de una tienda de antigüedades en Lewisburg, con su teléfono celular adentro. Meses después, unos pescadores hallaron la computadora portátil de trabajo de Gricar sumergida en el río Susquehanna, pero el disco duro había sido extraído del equipo. Tiempo después, el disco duro fue localizado río abajo con daños irreversibles tras haber sido analizado o frotado con imanes y sumergido en ácido. Gricar, que estaba a punto de retirarse tras décadas de carrera judicial investigando casos complejos, parecía haber utilizado todos sus conocimientos de medicina legal y forense para asegurarse de que nadie pudiera recuperar jamás la información de su computadora, ni determinar si su marcha fue un retiro voluntario o algo peor. 39. La autopista de las lágrimas en Columbia Británica, Canadá, 1969 presente. La Ruta 16 de Columbia Británica, un tramo desolado de 720 kilómetros que conecta Prince George con Prince Rupert, ha sido el escenario de la desaparición o homicidio de al menos 40 mujeres, en su gran mayoría jóvenes de comunidades indígenas locales. Durante décadas, la falta de transporte público en la zona obligó a los residentes a viajar a dedo por la carretera desértica, convirtiéndose en presas fáciles para agresores de paso. La respuesta de la Real Policía Montada del Canadá fue severamente criticada por su lentitud institucional durante las décadas de los 70 y 80, tardando años en vincular los expedientes bajo una sola unidad de investigación llamada Proyecto E-Pana. Las enormes distancias, la falta de cobertura celular y la densidad de los bosques circundantes convirtieron a este tramo vial en una zona ciega para la criminología tradicional. 40. La desaparición de David Guerrero Guevara, el niño de la pintura de Málaga, 1987. El 6 de abril de 1987, David Guerrero Guevara, un niño malagueño de 13 años considerado un prodigio de la pintura, salió de su casa a las 6:30 p.m. para dirigirse a una entrevista periodística en una galería de arte del centro de la ciudad donde exponía un lienzo. El trayecto a pie era de apenas 15 minutos por avenidas concurridas a plena luz del día. El pequeño jamás llegó a la galería ni abordó el autobús urbano.
La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda masivo por toda Andalucía, revisando puertos, estaciones e interrogar a comerciantes locales. La única pista notable fue un caricaturesco boceto a lápiz dejado por el niño en su cuaderno de un hombre mayor con rasgos centroeuropeos, lo que llevó a la policía a rastrear hoteles de la Costa del Sol en busca de un ciudadano suizo que se había alojado en la zona, sin que la línea de investigación rindiera frutos. 41. Los homicidios del lago Bodom en Finlandia, 1960. El 5 de junio de 1960, 4 adolescentes acamparon a orillas del idílico lago Bodom, a 22 kilómetros de Helsinki. Durante la madrugada, un desconocido atacó la tienda de campaña desde el exterior, utilizando un objeto contundente y un arma blanca, matando a 3 de los jóvenes e hiriendo de gravedad al cuarto, Nils Gustafsson, quien sobrevivió con múltiples fracturas faciales. La investigación policial se estancó durante 4 décadas entre teorías sobre un kiosquero local con rencillas o un ciudadano alemán que vivía cerca del lago. En un giro insólito en 2004, 44 años después del crimen, la policía finlandesa arrestó al propio superviviente, Nils Gustafsson, acusándolo de haber masacrado a sus 3 amigos en un brote de celos ebrio. Sin embargo, tras un mediático juicio en 2005, el tribunal absolvió por completo a Gustafsson debido a la inconsistencia de las pruebas de ADN y la imposibilidad de que cometiera los ataques sufriendo fracturas óseas severas. 42. El tiroteo de Chevalin en los Alpes franceses, 2012. En septiembre de 2012, en un camino forestal apartado en Chevalin, cerca del lago de Annecy en los Alpes franceses, fueron ejecutados a tiros Saad al-Hili, un ingeniero británico de origen iraquí, su esposa, su suegra y un ciclista francés que pasaba por el lugar. Las 2 hijas pequeñas del matrimonio sobrevivieron milagrosamente, una escondida debajo de las faldas de su madre en el asiento trasero y la otra herida gravemente fuera del vehículo. El ejecutor utilizó una pistola semiautomática de uso militar antiguo, una Luger P08, y disparó con precisión técnica. La investigación conjunta entre la Gendarmería francesa y Scotland Yard abrió múltiples frentes, desde una disputa familiar por la herencia del padre de al-Hili en Suiza, pasando por los trabajos del ingeniero en proyectos satelitales confidenciales, hasta la posibilidad de un ataque cometido por un tirador desequilibrado local. A pesar de revisar millones de datos telefónicos y registros bancarios internacionales, el expediente permanece en un callejón sin salida burocrático. 43. Los asesinatos de la tienda de yogur helado en Austin, Texas, 1991. La noche del 6 de diciembre de 1991, la policía de Austin acudió a apagar un incendio en la tienda I Can't Believe It's Yogurt. Dentro del local quemado, los bomberos descubrieron los cuerpos de 4 adolescentes, 2 empleadas y 2 amigas que esperaban para volver a casa, atadas y ejecutadas con disparos en la cabeza. Los agresores habían utilizado combustible para quemar el establecimiento y borrar rastros de la escena. 8 años después del crimen, la policía arrestó a 4 jóvenes locales basándose en confesiones coercitivas obtenidas durante intensos interrogatorios. 2 de ellos fueron condenados a cadena perpetua en 2001 y 2002. Sin embargo, en 2009, análisis de ADN de toque avanzados realizados sobre las ataduras de las víctimas revelaron la presencia de un perfil genético masculino totalmente desconocido, que no coincidía con ninguno de los condenados, obligando a los tribunales a anular las condenas y liberar a los acusados, regresando la investigación a foja cero. 44. El caso del vampiro de Atlas en Estocolmo, 1932. En mayo de 1932, Lili Lindström, una mujer de 32 años que ejercía el trabajo sexual en el área de Atlas en Estocolmo, fue hallada sin vida en su pequeño apartamento. La escena del crimen presentaba un detalle perturbador. El cuerpo de la mujer había sido despojado de casi toda su sangre corporal mediante incisiones metódicas, y en la mesa junto a la cama, la policía encontró un cucharón de cocina con restos hemáticos que sugerían que el agresor había consumido el fluido. La policía sueca interrogó a decenas de clientes habituales, conocidos de la zona y sospechosos locales, pero no logró recuperar huellas dactilares legibles ni identificar al autor. La historia ingresó a la cultura popular sueca bajo el apodo del vampiro de Atlas, permaneciendo en los archivos de la policía de Estocolmo como uno de los crímenes no resueltos más antiguos de Escandinavia.
45. La desaparición de Susie Lamplugh y el misterioso Mr. Keeper en Londres, 1986. Susie Lamplugh, una agente inmobiliaria de 25 años, salió de su oficina en Fulham, Londres, a las 12:45 p.m. del 28 de julio de 1986 para mostrar una propiedad en la calle Shorrolds a un cliente anotado en su libreta de citas como Mr. Keeper. Horas después, al no regresar a la oficina, sus compañeros alertaron a las autoridades. Su automóvil de empresa fue encontrado bien estacionado a 1 kilómetro de la vivienda en venta, con las llaves fuera del contacto pero en el piso del coche y su bolso en el asiento del pasajero. La policía británica investigó a miles de personas llamadas Keeper o vinculadas a ese apodo e intervino en múltiples terrenos y excavaciones en antiguas bases militares buscando sus restos. Aunque el caso impulsó importantes cambios normativos sobre la seguridad laboral de personas que trabajan solas en el Reino Unido, la identidad de Mr. Keeper y el paradero de Susie jamás fueron esclarecidos. 46. Los crímenes de la calzada Colonial Parkway en Virginia, 1986-1989. Entre 1986 y 1989, 4 parejas jóvenes fueron atacadas a lo largo de la Colonial Parkway, una carretera turística de 37 kilómetros en Virginia, que conecta los sitios históricos de Jamestown, Williamsburg y Yorktown. 3 de las parejas fueron encontradas muertas dentro o cerca de sus vehículos en zonas de estacionamiento mirador, mientras que la 4ª pareja desapareció sin dejar rastro, hallándose únicamente su auto abandonado. El patrón de los ataques sugería que el agresor se hacía pasar por un oficial de policía de tránsito o un agente de parques utilizando luces de emergencia para lograr que los conductores detuvieran voluntariamente sus vehículos en la noche. La intervención combinada del FBI y la Policía Estatal de Virginia revisó los expedientes de cientos de agentes del orden de la región sin lograr vincular de manera definitiva las pruebas de ADN encontradas con ningún sospechoso. 47. El asesino del alfabeto en Rochester, Nueva York, 1971-1973. A principios de la década de 1970, el condado de Monroe en Nueva York fue sacudido por el homicidio de 3 niñas de entre 10 y 11 años. El caso atrajo la atención de la criminología por un extraño patrón aliterado. Las 3 víctimas tenían nombres y apellidos con la misma inicial, y sus cuerpos fueron depositados en pueblos cuyas iniciales coincidían con esa misma letra. Carmen Colón fue hallada en Churchville, Wanda Walkowicz en Webster y Michelle Maenza en Macedon. La policía de Rochester interrogó a más de 800 personas, incluyendo a un sospechoso principal que se quitó la vida poco después de los crímenes. Décadas más tarde, pruebas de ADN descartaron al sospechoso principal y a otros asesinos en serie de la época como Kenneth Bianchi, dejando abierta la incógnita de si la aliteración alfabética fue un patrón deliberado del agresor o una desafortunada coincidencia geográfica. 48. La desaparición de Trevor Deely bajo la lluvia de Dublín, 2000. En la madrugada del 8 de diciembre de 2000, tras asistir a una fiesta de fin de año con sus compañeros de trabajo, Trevor Deely, un empleado de banca de 22 años, caminó hacia su oficina en el centro de Dublín a las 3:30 am para recoger un paraguas debido a la intensa lluvia. Las cámaras de seguridad del edificio corporativo lo registraron ingresando, tomando un café y conversando brevemente en la puerta con un hombre vestido con un abrigo oscuro. A las 4:14 am, Trevor salió de la oficina caminando hacia su casa. 30 segundos después, otra cámara de seguridad comercial lo captó caminando por la calle Haddington Road. Inmediatamente detrás de él, a pocos pasos de distancia, las imágenes muestran a la misma figura del abrigo oscuro siguiéndolo en la penumbra. Esa fue la última imagen de Trevor Deely. A pesar de campañas de búsqueda nacionales y la restauración digital de los videos por parte de expertos internacionales, el hombre del abrigo jamás fue identificado. 49. El atraco de diamantes en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, 2005. En febrero de 2005, 2 hombres armados vestidos con uniformes robados de la aerolínea KLM ingresaron a la zona de carga de máxima seguridad del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam a bordo de un camión de la propia compañía. Sin realizar un solo disparo, interceptaron un camión blindado de la empresa Brinks que transportaba un cargamento de diamantes sin pulir con destino a Amberes. Los asaltantes encañonaron a los guardias, subieron al camión blindado y condujeron tranquilamente fuera del aeropuerto, llevándose un botín estimado en $118 millones en piedras preciosas. Aunque la policía holandesa arrestó a varios sospechosos años más tarde, mediante interceptaciones telefónicas y seguimiento de bandas criminales locales, más de la mitad de los diamantes robados jamás fueron recuperados, habiendo ingresado de inmediato al mercado negro internacional de la lapidación sin dejar rastros documentales.
50. La desaparición de Johnny Gosch y las fotos en las cajas de leche en Iowa, 1982. El 5 de septiembre de 1982, Johnny Gosch, un niño de 12 años de Des Moines, Iowa, salió a realizar su ruta matutina de entrega de periódicos acompañado de su perro. Su vagón cargado de diarios fue encontrado abandonado a solo 2 cuadras de su vivienda, sin señales de lucha ni testigos directos del rapto. El caso de Johnny Gosch marcó un hito en la legislación de los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los primeros niños cuya fotografía fue impresa en los envases de cartón de leche para concientizar al público a nivel nacional. La investigación de la policía local estuvo plagada de fricciones con los padres del menor, quienes denunciaron inacción en las primeras horas decisivas. El caso derivó en décadas de teorías sobre redes de tráfico infantil y testimonios contradictorios que jamás pudieron ser respaldados con pruebas materiales verificables. 51. La misteriosa desaparición del gigante Rico Harris en California, 2014. En octubre de 2014, Rico Harris, un exfutbolista y exjugador de los Harlem Globetrotters, de 2.06 metros de estatura y 130 kilos de peso, viajaba en auto desde Los Ángeles hacia Seattle para mudarse con su prometida. Su camioneta fue hallada abandonada y sin gasolina en el estacionamiento del Parque Regional Cache Creek, en el condado de Yolo, California. Dentro del vehículo estaban su billetera, sus tarjetas y sus pertenencias de valor. Días después, los equipos de búsqueda encontraron su teléfono celular en la orilla de un río cercano, con videos grabados la noche de su desaparición, así como las huellas de unos tenis de talla 18, equivalente al tamaño de calzado de Harris, que se adentraban en el denso bosque circundante. A pesar de movilizar a grupos de rastreadores con perros adiestrados y helicópteros térmicos, la búsqueda de un hombre de más de 2 metros de altura en un parque estatal relativamente delimitado concluyó sin un solo hallazgo físico adicional. 52. El enigma de Sneha Ann Phillip durante los ataques del 11 de septiembre 2001. Sneha Ann Phillip, una médica residente de 31 años que vivía en Manhattan, fue vista por última vez la tarde del 10 de septiembre de 2001 en las imágenes de una cámara de seguridad de una tienda de departamentos Century 21, cerca del World Trade Center. Esa noche no regresó a dormir a su apartamento. A la mañana siguiente se produjeron los ataques terroristas del 11S a escasas cuadras de su vivienda. Durante años, la investigación sobre su paradero se dividió entre 2 hipótesis contradictorias. La familia sostuvo que la médica acudió valientemente a la zona cero a prestar primeros auxilios a las víctimas y falleció en el colapso de las torres, mientras que los investigadores policiales señalaron que la mujer enfrentaba problemas laborales y personales graves, insinuando que pudo haber aprovechado el caos sin precedentes de esa mañana para desaparecer voluntariamente y comenzar una nueva vida bajo otra identidad. 53. El robo del Museo de Arte Moderno de París por El Hombre Araña, 2010. En la madrugada del 20 de mayo de 2010, un solo individuo apodado por la prensa como El Hombre Araña llevó a cabo uno de los atracos de arte más descarados de la historia francesa en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. El delincuente retiró con destreza las fijaciones de una ventana de cristal, cortó un candado de seguridad e ingresó al museo. El sistema de alarma del edificio llevaba 3 semanas averiado a la espera de un repuesto técnico, y los 3 guardias de seguridad nocturnos estaban durmiendo en su caseta de vigilancia. El ladrón caminó con total parsimonia por las salas durante más de 1 hora, descolgando 5 lienzos maestros de Picasso, Matisse, Modigliani, Leger y Braque, valorados en más de 100 millones de euros. Aunque el ladrón fue capturado 1 año después, declaró que un comprador en pánico había tirado las 5 obras de arte invaluables a un contenedor de basura de la ciudad, el cual fue vaciado y triturado por los servicios de limpieza antes de que la policía pudiera verificar la veracidad del relato. 54. La escena de la cocina y la desaparición de Joan Rich en Massachusetts, 1961. En octubre de 1961, en el tranquilo suburbio de Lincoln, Massachusetts, Joan Rich, una ama de casa de 31 años, desapareció de su hogar mientras sus hijos estaban fuera. Cuando su hija mayor regresó por la tarde, encontró la cocina ensangrentada. Había manchas de sangre en las paredes, el piso y las faldas de la mesa, la libreta telefónica abierta en la sección de emergencias y el auricular descolgado. Sin embargo, los peritos forenses notaron algo extraño. La cantidad total de sangre derramada era de apenas media taza, y las manchas parecían haber sido limpiadas parcialmente con toallas de papel depositadas en el cesto de basura. Meses después,
La investigación dio un giro surrealista al descubrirse registros de la biblioteca pública local que mostraban que, en los meses previos a su desaparición, Joan había tomado prestados 25 libros de ficción sobre personas que simulaban sus propios secuestros y desapariciones, dejando escenas del crimen montadas en sus viviendas. 55. El misterio del asesino del hacha de Nueva Orleans y la noche del jazz, 1918-1919, entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Un agresor no identificado aterrorizó a los residentes de Nueva Orleans, atacando por las noches a comerciantes italianos y sus familias dentro de sus hogares, utilizando las propias hachas de las víctimas para derribar las puertas traseras y cometer los crímenes. En marzo de 1919, los periódicos locales recibieron una carta supuestamente redactada por el asesino, en la que anunciaba que a las 12:15 de la noche del martes siguiente volvería a atacar, pero que perdonaría la vida a cualquier persona que se encontrara en un lugar donde se estuviera tocando música de jazz. Esa noche, los salones de baile, salones públicos y hogares particulares de Nueva Orleans tocaron música de jazz a todo volumen hasta el amanecer. No se registró un solo ataque esa noche. Un par de homicidios adicionales ocurrieron meses después, antes de que los ataques cesaran tan repentinamente como comenzaron, dejando la identidad del apasionado del jazz enterrada para siempre en la historia de Luisiana. Con el acorde final de esa noche de jazz en Nueva Orleans, concluimos nuestro recorrido por estos 55 casos públicos sin resolver, explicados desde la frialdad, los datos comprobados y los inevitables límites de la investigación humana. Como has podido comprobar a lo largo de este extenso expediente, cuando quitamos el sensacionalismo de la televisión, lo que queda detrás de la mayoría de los grandes enigmas no son fuerzas oscuras, sino fallos de procedimiento, pérdidas de pruebas, demoras burocráticas o simplemente las extrañas y caprichosas decisiones de las personas. Espero que repasar estos expedientes con esta cadencia constante te haya permitido desconectar la mente de las tensiones del día y preparar tu cuerpo para una noche de descanso tranquilo y sin interrupciones. Si este video te ayudó a conciliar el sueño, apóyanos regalándonos un like, compartiendo este contenido con alguien que necesite dormir mejor y asegurándote de estar suscrito a Ventana Serena.